Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 15, Reformas religiosas de Asa. Te invito a orar. Padre nuestro, te agradecemos por el día que nos regalas. Te agradecemos por la paz que nos ofreces. Te agradecemos por tu misericordia y solicitamos en este momento la presencia de tu Espíritu para que al estudiar tu palabra la podamos entender y nuestra fe sea fortalecida. Gracias, Señor, por escucharnos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La victoria de Asa sobre Sera, el etíope, trajo la fortaleza y ánimo al rey, que, aconsejado por el profeta de Dios, comienza una reforma religiosa a fondo, haciendo desaparecer las abominaciones y restaurando la adoración al Dios verdadero. La primera sección es el mensaje del profeta al rey. Está en los versículos 1 al 7. Vamos a leer. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Pero si lo dejáis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero para cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo hallaron. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Una gente destruía a la otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando venía Asa victorioso de la batalla contra Sera, una acción del Espíritu Santo, común en el Antiguo Testamento para capacitar a los siervos de Dios o para hablar o actuar de forma singular por él. Entonces aparece el profeta Azarías, que solo se menciona en este pasaje y le habla delante de todo el ejército que venía victorioso. Los hechos aquí registrados son de interés para un estudio de la experiencia religiosa del pueblo de Dios y revelan la gran influencia de los que tienen al Señor consigo en sus obras. El profeta comienza con su mensaje diciendo: Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Asa había buscado a Dios y se había esforzado por andar en sus caminos y hacer su obra. Por eso el Señor estaba con él poderosamente para guiarlo y bendecirlo. Y esta es una verdad fundamental que no debemos pasar por alto. Dios está presente y es poderoso en defensa de su pueblo obediente. Esta verdad se resalta en Santiago capítulo 4, el verso 8, cuando el evangelista escribe: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando las personas responden al llamado y buscan al Señor, lo hallarán, porque Dios nunca se esconde. Él está disponible para aquellos que de corazón desean el perdón y la restauración. Pero si se alejan de Dios, pues Dios se aleja de ellos. No es que Dios los abandone, es que el hombre se aleja de Dios tanto que ya no lo ve. Tanto que el profeta dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. El asunto es que el profeta describe una realidad presente y futura en la que el pueblo se alejó de Dios y los sacerdotes encargados de la enseñanza religiosa, la enseñanza de la ley, los que guiaban al pueblo a la obediencia, no estaban cumpliendo su tarea. Y entonces el pueblo,
alejado de Dios, pasaba por tribulaciones, y cuando se convierten a Dios, Él oye sus oraciones, porque Él es bondadoso con ellos y los libra de sus enemigos. Porque en esos días que Israel se alejó del Señor, no solamente para Israel, sino para el mundo, en aquellos tiempos, dice el profeta, no hubo paz. La violencia, la incertidumbre de lo que estaba pasando se debía precisamente a ese alejamiento de Dios. Quedan a merced de la voluntad de los enemigos de Dios. En el cercano oriente, en esa época, prevaleció una situación de violencia, porque no había una nación que impusiera el orden, no había un pueblo que se destacara, y eso facilitaba la tarea de los maleantes y de hombres malvados y de naciones malvadas que sembraban terror por doquiera estaban a su alrededor. Por eso dice que en esos días había caos, había una situación bastante difícil en la que vivía no solo el pueblo de Israel, sino todas las naciones a su alrededor. Por eso el profeta apela: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Azarías animaba a Asa para que continuara con las enérgicas medidas que había tomado contra la idolatría y con su firme política en favor de los intereses nacionales de Judá. Y le dice que una tarea fiel al Señor en este sentido traerá su recompensa. El Señor estará a su lado y verá el fruto de su dedicación al Eterno. Viene entonces la reacción de Asa ante el llamado del profeta. Leamos los versículos 8 y 9 de 2 de Crónicas, capítulo 15. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Pocas reformas han sido en realidad reformas completas. Asa había desplegado fervientes esfuerzos para limpiar el país de sus abominaciones, pero es evidente que su obra solo había tenido un éxito parcial. Ahora, animado por las palabras del profeta Azarías, Asa ahora renovó sus esfuerzos para eliminar de todo el país toda forma de mal. Y al parecer Asa no había mantenido una guerra frontal contra el reino del norte, pero muchas ciudades fronterizas Asa las tomó para el reino de Judá. Y dice, y reparó el altar que estaba delante del pórtico de Judá. Se refería al altar de los holocaustos. Parecía pues que el altar había sido contaminado y ahora era limpiado y reconsagrado al Señor. Pero algo interesante relata el texto, y es que muchas familias de Efraín, Manasés y Simeón, cuando muchos pueblos de Israel vieron que Dios estaba con Asa y lo bendecía, gran número de ellos descendió del reino del norte para vivir entonces en adelante en Judá. Lo que nos dice que muchas personas del reino del norte no eran apóstatas y por eso decidieron venir a Judá para poder adorar a Dios libremente. Entonces viene la declaración pública de lealtad al Dios del cielo. Leamos los versículos 10 al 15. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que había traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, Dios de Israel, que muriera, ya que fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Juraron pues a Jehová en alta voz y con gritos de júbilo, al son de trompetas y de bocinas.
Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y con toda su voluntad lo buscaban. Por eso Jehová se dejó hallar de ellos y le dio paz por todas partes. Asa entonces convoca esta gran asamblea de los hijos de Judá y de todas las familias del norte que habían regresado para adorar a Dios. Esta reunión fue en Jerusalén, en el año 15 de Asa, y ubica también la victoria sobre Sera en ese año o en el año precedente. Se cree que esta asamblea ocurrió más o menos en mayo o junio del año 897 a.C. y para inaugurar esta asamblea restaura los sacrificios al Señor. Probablemente se trató de un gran sacrificio de paz en el cual participó el pueblo en una fiesta general de regocijo y agradecimiento a Dios. Entonces el pueblo se comprometió en una promesa renovada de obedecer y de hacer cumplir rigurosamente las leyes dadas por Dios que los protegía contra la idolatría. En otras palabras, renovaron el pacto nacional entre el pueblo de Dios y el Dios eterno. Se comprometen a buscar a Dios de todo corazón y de toda su alma. Por eso ese pacto incluía algo interesante. Cuando fue renovado el pacto nacional con Jehová, se determinó que debía ser incluida toda la nación y que todo el que no pusiera a Jesús, a Dios, en su corazón y le adorara con toda su alma, fuera muerto. Y esto recordaba el pasado. En los días de Moisés se castigaba con la pena de muerte a los que fueran hallados culpables de traspasar su pacto al adorar cualquier otro Dios. Y entonces hicieron un juramento solemne de servir a Jehová con todo el corazón. Y entonces expresaron su alegría con cantos y regocijo. Y el pueblo, que ahora sabía que el Señor los perdonaba y renovaba su pacto con ellos, estaba feliz. Y dice que el Señor les escuchó, les bendijo, les perdonó y les otorgó paz y la seguridad de su presencia. Fue tan impresionante lo que estaba ocurriendo que se agregan otros detalles de lo que pasó en ese día y días más adelante. Leamos los versículos 16 al 19. Aún Maaca, su propia madre, y el mismo rey Asa la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Y con todo esto los lugares altos no desaparecieron de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él mismo había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Maaca era en sí la abuela de Asa, porque fue la madre de Abdías. Esta mujer había hecho su propia imagen acera. Y ahora, en este renovado pacto, esta mujer es depuesta de su lugar privilegiado como la reina madre. Y tomaron esa imagen de acera, la quemaron y la arrojaron al torrente Cedrón. Era el reconocimiento que ahora adoraban directamente al Dios del cielo. Pero no todo fue completo. El versículo 17 dice que algunos lugares altos habían quedado en pie. Lo que entendemos es que se quitaron los lugares altos, evidentemente que eran centros de culto idolátrico. Los lugares altos que quedaron fueron los que eran para el servicio y la adoración a Jehová. Estos pueden haber subsistido a pesar de los esfuerzos de Asa para eliminarlos. Pero hay un resumen interesante de la vida de Asa. Dice, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Es un resumen muy alentador de esa vida y obra que hizo Asa. Ahora, debemos entender lo que este versículo nos quiere decir. Asa no era perfecto e impecable en el sentido de que no cometía errores o que no era un pecador como cualquier otra persona. No. Se dice que era perfecto en su corazón en el sentido de que su vida estaba dedicada al servicio del Señor, que las intenciones de su corazón era hacer la voluntad de Dios.
y por eso se resume su vida como un hombre perfecto, un hombre que deseaba de todo corazón amar y servir al Señor. Para mostrar esa dedicación al Señor, trajo el botín de lo que su padre Abías había logrado en batalla y también trajo el botín de guerra que había logrado contra Zera y lo dedicaron a Jehová. Sin duda se hicieron esfuerzos para reemplazar los tesoros del templo que habían sido tomados por Sisac durante el reinado de Roboam. Lo cierto que como resultado de esa entrega al Señor, no hubo más guerra contra Judá. Hubo un tiempo de paz y prosperidad para la nación. Otra vez, Israel cumple su función de ser la luz del mundo. Apreciados amigos y hermanos, Dios desea que aprendamos a rendirle un servicio de corazón a Él. Y Él está atento a nuestro clamor. Él desea comunicarse con nosotros y acompañarnos en todas nuestras actividades. Desea habitar en nuestro corazón y allí hacer los cambios necesarios para que podamos crecer en la fe. Que el Señor hoy obre en tu vida, guiándote por sendas de paz y justicia. Es mi oración. Amén.